Buenos días. Qué bueno que hoy estamos una vez más aquí, que Dios nos permite estar aquí buscando más de Él, anhelando más de Él, que es lo que hay en nuestro corazón. Y espero que cada uno de los que puedan estar en este momento viendo este video, pues estén con ese mismo deseo también. Que podamos darle gracias a Dios por todos sus beneficios, por todas sus bondades, porque nos permite ver un día nuevo y estar agradecidos siempre con Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 65 y dice la generosidad de Dios en la naturaleza. Dice el verso 1 en adelante: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan, que podamos cantar nosotros de júbilo, porque el Señor nos sustenta, el Señor nos sostiene. Así que por eso vamos a cantarle siempre, siempre alabanzas al Rey de Reyes, no solamente por este momento, sino en todo tiempo. Amén. Oh, Santo Espíritu de Dios, gracias por estar aquí. Porque dices que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú habitas en medio de nosotros, Dios. Y sé que tú estás aquí.
Hola, muy buenos días en esta mañana, Dios les bendiga. Estamos una vez más teniendo esta oportunidad de reunirnos. Este domingo 31 de mayo es el último domingo de este mes que Dios nos ha permitido disfrutar para su gloria, para su honra y para su alabanza. En esta preciosa mañana yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y me gustaría que usted la buscara en su Biblia. Es la carta a los Romanos, capítulo número 8, verso 28. Me gustaría que usted buscara en su Biblia esta porción de la escritura y yo hoy me voy a permitir leerla en una traducción un poco diferente a la cual leemos tradicionalmente. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y sobre este verso es que hoy voy a centrar el mensaje de la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Romanos capítulo 8, verso 28 dice de la siguiente manera: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Me gustaría que oráramos para que Dios nos guíe en este mensaje. Padre, Señor Dios Todopoderoso, quiero pedirte, Señor, que a través de este mensaje, Señor, cada persona que pueda tener la oportunidad de escucharlo, pueda ser animado, pueda ser motivado, pueda ser reconfortado en su corazón y pueda, Señor, aplicar este mensaje a su vida en cualquier circunstancia que él o que ella esté viviendo en estos momentos. Padre, tus propósitos son más allá de lo que a veces nosotros podemos entender. Padre, queremos que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de leer este verso. Yo no sé si inclusive a veces usted lo sabe de memoria, y si otras ocasiones usted, al compartirle a alguien, usted le comparte este versículo y le comparte una idea de acuerdo a lo que este versículo enseña, y usted le dice que todas las cosas obran para bien. Yo hoy quise poner como un título, como tema, todo obra para bien. Pero qué difícil, hermano, hermana, amigo, amiga que me estés escuchando, poder pensar que realmente todo lo que nos acontece, todo lo que nos pasa, va a obrar para bien. Y mucho menos cuando hay situaciones difíciles, complicadas, caóticas en nuestra vida. Podemos pensar quizás que esto va a obrar para bien. Hay una porción de la escritura que también me gustaría que usted leyera en el Evangelio según San Juan. Quiero que me acompañe, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso del 15 al 19. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso del 15 al 19. Dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo:
pastorea mis ovejas. La tercera vez, Simón le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Dice: de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya sea viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. La palabra del Señor nos da algunos ejemplos de ciertos personajes que en cierta manera fueron probados, fueron retados a mostrarle su amor a Dios, o a mostrar su fe en Dios, o a mostrar sus convicciones. En la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado José el Soñador. Y esta historia es relatada a partir del capítulo 37 del libro del Génesis. Y en esta historia nos narran cómo fue la vida de este joven llamado José el Soñador. Yo no sé si usted ya la ha leído, pero a mí me gustaría solamente centrarme en unos puntos para ampliar la idea de este tema, que es: todo obra para bien. La historia de José el Soñador nos marca algunos puntos. Hay muchos puntos que pudiéramos resaltar, pero yo quiero centrarme solamente en algunos. Primero, si usted conoce la historia de José, usted se va a dar cuenta que, según lo que la Biblia enseña, él fue un joven que fue odiado, que fue aborrecido por sus hermanos. La Biblia dice que él tenía un don de parte de Dios, y este don era interpretar sueños. En cierta ocasión fue a sus hermanos y les contó un sueño que había tenido. Les dijo que él soñó que ellos, no ellos, sino que ciertos elementos se inclinaban hacia él. Y ellos le respondieron enojados, airados, que si realmente él iba a gobernar por sobre ellos. Recordemos que José era el hijo menor, y esto lo vemos en Génesis capítulo 37, lo podemos ver resaltado en el verso 4, en el 5 y en el verso 8. A mí me gustaría que usted tuviera la oportunidad de leerlo con más detenimiento, pero en sí la historia nos dice que él fue odiado y aborrecido por sus hermanos. Esto mismo orilló a que en un momento determinado, cuando ellos tuvieron una oportunidad de hacerle un daño, dice la Biblia y narra la historia, que ellos lo tomaron y lo metieron a una cisterna y ahí lo dejaron. ¿Para qué? Para que se muriese. También tomaron sus vestiduras, unas vestiduras que su padre Jacob le había hecho, que le había dado, que eran unas vestiduras muy elegantes, muy bonitas, y se las llevaron a su padre todas rotas. Le pusieron sangre y le dijeron que a su hermano lo había matado una bestia, un león, y el padre lloró y se puso triste. Sin embargo, para que ellos pudieran tener todavía un poco más de tranquilidad, uno de los hermanos dijo: no lo matemos. Y pasaron por ahí cerca unos mercaderes y lo vendieron a estos mercaderes. A su vez, estos mercaderes en un momento determinado se lo vendieron a uno de los siervos de Faraón, y este siervo llamado Potifar lo llevó a su casa, y en su casa él hacía los trabajos, las actividades, y esa casa era prosperada. Sin embargo, dice la historia que este joven era un joven atractivo, de buen parecer,
y la mujer de este siervo de Potifar, de Faraón, Potifar, lo deseó y en un momento determinado quiso tener relaciones sexuales con él, a lo cual él no accedió y huyó de ese lugar, mas sin embargo aquella mujer lo acusó de que la quería ultrajar. La Biblia enseña que esto era totalmente falso, pero por causa de esto aquel hombre se enojó, se molestó y lo envió a la cárcel. Una vez estando ya en la cárcel, él sigue teniendo el don de interpretación de sueños y ahí le interpreta el sueño a dos hombres y estos dos hombres a su vez tienen un cumplimiento la interpretación de José y uno de ellos en un momento determinado, tiempo después, también se acerca a Faraón y le dice: yo conozco un joven, un hombre que tiene la capacidad de interpretar sueños, y lo llevan delante de Faraón y Faraón le cuenta el sueño y José le interpreta el sueño y en base a esta interpretación José gana un favor delante de Faraón hasta llegar al punto en que Faraón lo pone como gobernador, como segundo después de él. Ahora, hermanos, si nosotros viéramos detalladamente la historia y pudiéramos ser José, valga las dimensiones, pero pudiéramos ser José y tuviéramos que haber pasado por todo este proceso y a nosotros nos dijeran en un momento determinado: no te preocupes, todo lo que te pasa o todo lo que te pase obrará para bien, porque Dios tiene un propósito en tu vida. La pregunta es: ¿usted en algún momento determinado tendría la capacidad de seguir creyéndole a Dios y seguir soportando o aguantando las situaciones adversas que puedan venir a su vida? Es muy fácil a veces decir la frase que todo obra para bien para los que aman a Dios. Pero cuando nos encontramos en situaciones difíciles, problemáticas, complicadas, y nos están viniendo pruebas tras pruebas, situaciones difíciles cada momento, es muy difícil pensar por un momento determinado que eso te está ayudando para algo bueno. José era un jovencito que se le ocurrió decir: bueno, yo estuve soñando y soñé este sueño, y se le hizo tan fácil ir a sus hermanos y contarlo. Es más, incluso en una ocasión se lo contó a sus padres, hablando también de una interpretación del sol y de la luna y las estrellas, que ellos lo entendieron de esta manera: era que ellos se iban a someter a José. Y él fue y se lo dijo, digamos, en una manera ingenua a este sueño. Él nunca pensó en su mente decir: bueno, yo soy más importante que ustedes. Simple y sencillamente fue y lo contó. Pero ¿qué pasaría o qué pasó en la mente y en el corazón de José cuando va y le dice y él siente inmediatamente el rechazo de sus hermanos? Sus hermanos no es que lo tiraron al loco, sino que lo odiaron, lo aborrecieron. Y esto lo llevó inclusive al hecho de quererlo asesinar. ¿Qué pasaría por la mente de José cuando se encontraba en la cisterna y estaba ahí porque sus hermanos lo habían arrojado a esta cisterna? Yo no sé, yo hubiera dicho: pues está bien, todo está obrando para bien, todo esto es algo bueno para mí. Yo no creo realmente que este joven hubiera pensado de esta manera. Sin embargo, tenía cualidades que lo hacían saber afrontar las situaciones que le estaban pasando. ¿Qué pasaría por su mente cuando en un momento determinado lo venden como un esclavo, siendo el hijo predilecto o favorito de su padre?
habiendo tenido la posibilidad de que no trabajaba en las mismas actividades de sus hermanos, solamente supervisaba. Y luego dice que él vendió a unos mercaderes y estos mercaderes a su vez lo venden a uno de los siervos de Faraón, Potifar. Y lo compra como esclavo y él empieza a trabajar en esa casa y todo empieza a prosperar y el siervo de Faraón, Potifar, lo tiene en gran estima y lo pone a dirigir su casa. En ese momento hubiera dicho, bueno, todo lo que me ha pasado me llevó a este punto, pero ahí no termina la historia, recuerde. Ahí es una parte de la historia. Y luego viene aquella mujer con el deseo carnal de querer tener relaciones con él. Hay un malentendido ahí, un juicio hacia él, una acusación falsa. Y después de esto es enviado a la cárcel. Yo creo que a muchos de nosotros nos han pasado esas situaciones donde a veces estamos más o menos bien, a veces estamos batallando y luego Dios nos da la oportunidad de levantarnos y por alguna razón pues volvemos a bajarnos. Él hubiera dicho, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué está realmente aconteciendo? Y luego es enviado a la cárcel. En la cárcel tiene la oportunidad de interpretar sueños. Ese es su don. Interpreta un sueño, interpreta otro. Después le interpreta el sueño a Faraón y culmina un poco la historia cuando Faraón lo pone como segundo. Esta historia tiene una serie de altibajos. Ahora volvamos un poco también a la historia de Pedro. Pedro, Jesús se acerca y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a preguntar en la segunda ocasión, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le pregunta una tercera ocasión y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú lo sabes todo. Se puso triste. Tú sabes que te amo. Pero Jesús no se refería al hecho solamente de amar o no amar. Jesús se refería al hecho de lo que Pedro tenía que sufrir, pasar por causa de ese amor. Dice en el verso 19 de San Juan capítulo 21, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Alguna vez Dios te ha preguntado, ¿me amas? ¿Alguna vez has entendido que si Dios te pregunta de esta manera, es porque Dios quiere obrar un propósito en tu vida? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Le dice en griego, ¿me agapas? Y esta frase es similar a la de el idioma hebreo, que dice ahaba, y la vemos en Deuteronomio capítulo 6, verso número 5. Deuteronomio 6, verso número 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. ¿Cómo amas tú a Dios? ¿Tú crees que la manera en que tú amas a Dios, eso te va a ayudar para bien? Dice, todo obra para bien para los que aman a Dios, para los que conforme a su propósito son llamados. Solamente te dejo con esto. Oremos y reflexionemos. Padre, Señor, sabemos que tú tienes un propósito. Sabemos que el propósito se va a cumplir. Sabemos que lo que tú has decretado en nuestra vida se va a hacer.